Amigos seguidores del canal, dándoles una vez más la bienvenida y espero que realmente se encuentren bien, ya que para la presente oportunidad vamos a continuar con los videos acerca del curso de contabilidad de costos desde cero. Para la presente oportunidad vamos a comentar un tema muy importante acerca de este curso y me estoy refiriendo a las nociones fundamentales de los costos, antes de ya seguir con los demás videos donde abordaremos más a profundidad este tema y también enfocándolo desde la perspectiva de los ejemplos o los casos prácticos. Pero en primera instancia es importante hablar un poquito acerca de las nociones fundamentales. Es por eso que en el presente video vamos a desarrollar ese tema. Sin más preámbulos, amigos, vamos a ello. Bien, entonces amigos, vamos a darle una breve definición a la contabilidad de costos. La contabilidad de costos no es más que una rama especializada de la contabilidad general, por medio de la cual se acumulan y se obtienen datos que van relacionados con la producción de bienes y servicios de una empresa. Cabe destacar que la contabilidad general se presenta información que va reflejado en los estados financieros y van a servir para los usuarios externos, tal es el caso para clientes, proveedores, entidades financieras. Eso es el fin de plasmar los estados financieros y se aborda desde la perspectiva de la contabilidad general. En cambio, la contabilidad de costos son los informes que se van a presentar, pero van a servir para la parte interna de la empresa. Es decir, el uso de la contabilidad de costos son estrictamente para los administradores o para la parte gerencial, ya que ellos son los que van a tomar las decisiones a través de estos cálculos o a través de la proporción de estos informes, enfocado desde la contabilidad de costos, que como bien menciona aquí la definición, va relacionado con la producción o la fabricación de los bienes o de los servicios, o también de la parte comercial, si una empresa es comercial, por ejemplo de la compra y venta de una empresa. Eso es básicamente el enfoque o la definición de lo que nos da a entender la contabilidad de costos. Ahora también es importante abordarle o hablar acerca del campo de aplicación, es decir, en qué campo se van a aplicar la contabilidad de costos. La contabilidad de costos se aplican en tres actividades económicas, de las cuales hoy en día existen en nuestro país y a nivel mundial. Nos estamos refiriendo a las empresas industriales, a las empresas comerciales y a las empresas que prestan o brindan un servicio. Cabe destacar que las empresas industriales tienen como objetivo o cuyo objeto principal es la producción o la fabricación de bienes, y esto lo hace a través de la transformación de materia prima. No hay que olvidarnos que las empresas industriales son las que fabrican un bien o un producto que finalmente esto va a servir para su comercialización. En cambio, las empresas comerciales, su objetivo o la actividad económica que están enfocados a este tipo de empresas, básicamente se dedican a la compra y venta de mercaderías ya listas para su consumo o su uso final. En cambio, las empresas de servicio, cuya actividad o objeto de este tipo de empresas lógicamente se enfoca en la actividad de servir a los demás. Por ejemplo, aquí las empresas que se dedican a la prestación de servicios de transporte, no es un ejemplo dentro de estas empresas de tipo de servicios. Ahora, es importante también recalcar que dentro de esta clasificación de actividades económicas de empresas, por ejemplo, las empresas industriales, comerciales y servicios son de acuerdo a su actividad económica, y que también están incorporados la explotación de recursos naturales. Aquí, por ejemplo, tenemos las empresas que se dedican a la extracción de recursos no renovables, tal es el caso las empresas que están en el rubro de agricultura, ganadería, pesca, caza, extracción de madera. Y también dentro de esta actividad económica encontramos, por ejemplo, también a las empresas que se dedican a la extracción de recursos
no renovables. Y dentro de este tipo de empresas que se dedican en específico a este rubro tenemos las empresas mineras, las empresas, por ejemplo, petroleras, las que se dedican a la producción de gas natural, y también las empresas canteras, ¿no? Otra de la actividad económica son las empresas industriales o también las empresas manufactureras, es decir, las que se dedican a la transformación de algún recurso natural o llamado materia prima para obtener un producto final. Y dentro de estos tenemos pues las empresas que se dedican a la transformación de recursos naturales para producir bienes, o incluso también tenemos las empresas que se dedican al ensamblaje para obtener otros bienes, tal como lo establece aquí. Dentro de las empresas que se dedican al rubro de servicios, aquí como les mencioné, por ejemplo, tenemos la actividad o empresa que se dedica a la prestación del servicio de transporte, de comunicaciones, las empresas hoteleras, las empresas o entidades financieras, así como también tenemos las que prestan su servicio de salud, ¿no? Y finalmente tenemos dentro de la actividad económica también las empresas que están en el rubro el comercio, que como mencioné aquí, estas empresas simplemente son las que se dedican a la compra y venta de mercaderías, ya que son para el uso o consumo final de los clientes. Bien, es así entonces como tenemos en ese caso por el tipo de actividad económica y las actividades específicas, que ahí en ese tipo de empresas básicamente se va a utilizar la contabilidad de costos, ya que como mencioné anteriormente, la contabilidad de costos pues nos va a proporcionar los cálculos o los informes necesarios para que se pueda tomar las mejores decisiones, ya que de eso depende también para fijar el precio de lo que se va a vender, ya sea del producto o del bien o del servicio que ofrece una empresa. Ahora, dentro de la contabilidad de costos también tenemos que hablar acerca de los fines. ¿Cuáles son los fines de la contabilidad de costos? Los fines va enfocado desde la perspectiva, o va a depender mucho de la actividad y la magnitud de la empresa o organización. En todos los casos, la información que va a proporcionar en sí la contabilidad de costos pues va a tener muchos fines y muchos usos, de las cuales pues algunos, por ejemplo, vamos a mencionar. La contabilidad de costos va a proporcionar información de la cual se va a determinar en forma oportuna el costo por cada unidad de la producción. Aquí la contabilidad de costos nos va a ayudar en todo caso entonces a determinar cuánto es que costó producir un determinado bien o un determinado servicio, ¿verdad? Y eso a lo que nosotros denominamos el costo unitario de producción. También la contabilidad de costos, cuyo fin también es proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en los niveles de producción, fijación de precios, que son dos de los parámetros más importantes de una empresa, también entre otros, ¿no? Como les mencioné anteriormente, lo que proporciona la contabilidad de costos, aquellos informes o cálculos van a servir para la parte interna, más que todo para la parte gerencial, ya que esto ayudará de forma pertinente y oportuna a tomar las mejores decisiones de acuerdo a los informes proporcionados del área de producción. Y otro de los fines de la contabilidad de costos es, por ejemplo, el control periódico de los elementos que conforman el producto con la finalidad de reducir o mantener el costo. Cabe destacar que mientras el costo de un producto sea más optimizable, la empresa por ende tendrá la mejor perspectiva de obtener mayor beneficio económico a través de la venta. Mientras los costos estén optimizados y utilizados los mejores recursos en un nivel de costo menor, y por ende frente a ese caso la empresa pues tendrá las mejores perspectivas de obtener gran margen de ganancia. Cabe destacar que dentro de una empresa siempre se tiene que manejar los conceptos de eficiencia y eficacia, ¿no? Y esto va directamente relacionado con el control adecuado de los costos que se vaya a hacer o de los desembolsos que se vaya a hacer para la obtención o la compra de los materiales, materia prima u otros que se va a necesitar dentro de la área de producción dentro de una empresa. Bien, eso es entonces en cuanto a los fines, y finalmente vamos a abordar en cuanto también o cómo
podemos nosotros distinguir la contabilidad de costos con la contabilidad general. Cabe mencionar que la contabilidad general es básicamente, como les mencioné al principio de esta explicación, que los informes que se van a plasmar en los estados financieros van a servir para los usuarios externos. En cambio, la contabilidad de costos, una de sus principales virtudes es que van a servir esos informes o esos cálculos para la parte interna. Entonces, la contabilidad general registra todas las operaciones de una empresa sin excepción alguna. Y en cambio, la contabilidad de costos es más bien una rama especializada de la contabilidad general que va orientado a las operaciones que guardan relación con la área de producción y también con los procesos que va a tener la fabricación o la producción o la prestación de servicios dentro de una organización. También es importante mencionar que, por ejemplo, la contabilidad de costos es el lugar donde se desarrolla la parte productiva. En cambio, la contabilidad general pues abarca toda la empresa, como valga la redundancia o como estamos mencionando. Otras de las principales también características de la contabilidad general y la contabilidad de costos es que, por ejemplo, para una empresa industrial la contabilidad general es necesaria pero no suficiente, ya que requiere complementarse con la contabilidad de costos. Cabe destacar, para ya culminar con el temario del día de hoy, que el propósito, por ejemplo, de la contabilidad general es reflejar la posición financiera de la empresa y también los resultados de las operaciones, y esto se hace mediante la preparación de los estados financieros en un determinado tiempo. Y en la contabilidad de costos ya básicamente va orientado a las operaciones o al detalle o a los informes o al cálculo que van enfocados en la área de producción para interés solo de fines internos, tal como lo estaba mencionando. Entonces, desde esa perspectiva es como nosotros podemos entender ya la contabilidad de costos, que por cierto es importante también que relacionemos o entendamos o sepamos también de la contabilidad general, que para eso ya he desarrollado el curso de contabilidad básica desde cero. También es importante que lo revisen y así pueden complementar este curso. Bien, hasta ahí entonces lo vamos a dejar el tema del día de hoy. Básicamente dentro de este video solamente lo enfoquemos las partes o las nociones fundamentales del curso de contabilidad de costos y verlo desde la perspectiva de qué empresas se utilizan y cuáles son los fines y el uso de la contabilidad de costos, que es sumamente importante que nosotros pues sepamos aplicar, calcular y sobre todo tengamos las nociones fundamentales para qué sirve en una determinada empresa. Bien, hasta aquí, seguimos con el próximo video en un siguiente video. Cuídense.